unos años, no había ningún rigor que hiciera que temiéramos ni por nuestros hijos ni por nosotros, el ámbito era bastante amigable y claro, la Junta Militar obviamente hacía desastres en toda la Argentina, pero en lugares rurales nos tenía muy fichaditos a cada uno de nosotros, o sea, sabía exactamente dónde estábamos, qué hacíamos, dónde nos movíamos y qué queríamos hacer. Obviamente de unos hipones no tenían ningún problema, decían, no, estos que iban a hacer absolutamente nada. Claro, insisto, la sorpresa grande fue cuando a los 3 años veo aparecer 2 personajes caminando por la chacra donde vivimos, que me llamó mucho la atención, digo, ¿cómo cruzó esta gente? ¿Qué hacen? Vestidos casi de traje, no tanto, pero casi. Así que me le acerco y le pregunto, a ver, ¿qué están haciendo aquí? Me dice, no, tranquilo, pibe, me dicen, tranquilo, que acá lo que estamos haciendo es viendo las condiciones de si realmente es hora para llevar adelante un viejo proyecto del año 1915, donde vos viste al fondo de tu chacra que hay un abra, un lugar muy estrecho por donde pasa un río, y bueno, si te fijás, ese lugar que se llama Garganta del Diablo, ya en 1915 lo estudió un canadiense, un tal Bailey Willis, y se dio cuenta que tirando 4 piedritas en ese lugar se tapona toda la salida de esta cuenca y podríamos hacer un interesante dique, con lo cual, claro, mis ojos eran 2 huevos fritos en ese momento. Y le digo, a ver, ¿cómo es esa historia? Contámela bien. Me dice, no, tranquilo, pibe, hay una indemnización buenísima para todos los que viven aquí. Bueno, obviamente no era esa mi idea. Así que bueno, me bajé un poquito el perfil, fui a averiguar del proyecto y bueno, sí, pronto me di cuenta que el valle entero de Puyén, uno de los pocos valles fértiles de toda la Patagonia y de la provincia del Chubut sobre todo, iba a quedar sumergido bajo 40 metros de agua, con toda, obviamente, la infraestructura de ese lugar, la historia de ese lugar, los cementerios antiguos de ese lugar, etcétera. Con lo cual, bueno, traje la buena nueva hacia el pueblo, volví al pueblo, les conté a la gente, me miraban como diciendo, bueno, este es un alucinado, ¿qué habrá tomado? ¿Qué se habrá fumado? Claro, costó mucho hacerles entender con mi aspecto, con nuestra pinta, de que realmente la situación era muy grave. Y digo, costó mucho porque estamos hablando del año 81, donde era mucho mejor callarse la boca, no decir nada, y suponer, como suponían muchos, que llegaba el desarrollo y el progreso. Obviamente las comunidades alrededor estaban felices, diciendo, uy, qué bueno, va a llegar trabajo, va a llegar mucha gente nueva, va a cambiar esta situación rural en algo mucho más dinámico. Claro, no era la idea de quienes vivíamos en Epuyén y en el valle, así que se nos ocurrió la idea que lo único que podíamos hacer en ese momento era intentar primero el boca a boca y luego, una vez que la gente estuviera más o menos enterada, llamar a una asamblea, cosa no muy tragable en ese momento, estamos hablando del año 81, para las autoridades. Claro, la asamblea se pudo realizar porque era un lugar abierto, era el patio de una escuela, concurrió bastante gente, aunque por supuesto había mucho más policías y gendarmes que gente del pueblo. Simplemente les explicamos la situación, agarramos un pizarrón de la escuela y con una tiza les mostramos la realidad de lo que probablemente podía llegar a ocurrir. Con lo cual, bueno, la gente realmente tomó o fue tomando conciencia de la situación y boca en boca se fue desparramando hasta llegar a cubrir la entera población de Puyén. Estamos hablando de una población de más o menos 1.400 habitantes, pero desparramada en más de 90.000 hectáreas, o sea, las comunicaciones no eran sencillas. Sin embargo, bueno, la gente se fue enterando y pronto también las autoridades se fueron inquietando y, por supuesto, mucho más inquietaron quienes ya tenían como medio planeadito la obra. Estamos hablando de empresas transnacionales que iban a proveer las turbinas, estamos hablando de empresas cementeras que iban a hacer un gran negocio y estamos hablando de una cúpula militar que tenía todo bajo su férreo dominio. La segunda reunión que convocamos ya estaba el pueblo entero y la propuesta fue, creamos algo un poquito más sólido que boca en boca y así fue como nació la Comisión de Defensa del Valle de Puyén, así llamada genéricamente, sin personería jurídica ni nada que se le parezca, y las 50 pobladores
obviamente corajudos, que dijeron, sí, yo quiero hacer parte de esto, también nos dijeron, bueno, pero 50 no podemos ir a batallar en los medios o salir de viaje, ir hasta la capital provincial, etcétera. Entonces, bueno, fuimos elegidos, unos pocos, una decena de personas que tuvimos que asumir ese rol y empezar a golpear puertas. Empecé a escribir mi primera carta a los diarios, en la cual preguntaba sencillamente, como esa pregunta que decías vos antes, ¿quién decide qué, para quién y cómo? Bueno, esto marcó obviamente un punto de inflexión para mi vida y para la vida del Valle de Puyén, y esta lucha, que yo las voy a hacer muy breve porque todos estamos un poquito agotados, fue sencillamente 5 años de muchísima paranoia, obviamente, de vivir absolutamente intranquilos, de no poder llevar adelante una vida normal, porque claro, uno pensaba, vamos a plantar árboles frutales y no vamos a ver sus frutos jamás, vamos a hacer una casa o construir una casa, pero claro, no vamos a poder habitarla. Bueno, era una contradicción viva en nuestras vidas y era muy difícil llevarlo adelante, sin embargo, no nos quedaba otra porque era un punto de inflexión real en la vida. Era como decir, bueno, decidimos finalmente, después de tantos años, vivir en este lugar, bueno, será cuestión de vivir en este lugar o morir con este lugar. Era realmente como un ámbito resbaloso, sin embargo, era a la vez una decisión muy coherente con lo que eran nuestros ideales. Y voy a hablar de coherencia lo más que pueda porque creo que hay 3 puntos fundamentales para cualquier lucha ambiental y una de ellas es la presión constante que hay que ejercer, otra de ellas es la constancia que hay que tener porque obviamente hay altibajos muchísimos y hay muchos momentos en que uno quiere largar todo y decir, bueno, ya, listo, no puedo más. Y la última, quizás la más importante, es mantener la coherencia de la vida, porque no da esto de estar diciendo no corten los árboles y yo, por mi cuenta, estar cortando árboles. O sea, era muy sencillito el planteo. Fueron 5 años durísimos, sí, sin ni hablarles de ellos, ni les voy a dar demasiados detalles, en donde hubo de todo, les voy a dar nada más un titular para graficar la situación. Comunidad hippie aterroriza un valle y balea autos oficiales. Éramos y seguimos siendo absolutamente pacifistas, jamás tuvimos un arma ninguno de nosotros y jamás hemos aterrorizado una comunidad. En todo caso, eran ellos que nos aterrorizaban a nosotros. Bien, esto duró un tiempo y bueno, como hablaba hoy con un amigo, un reciente amigo, Américo, le decía, claro, las cosas a veces ocurren de una manera sincrónica y fantástica. Ocurrió de que finalmente, y después de la horrible guerra que hubo en las Malvinas, Falkland, la muerte de muchos jóvenes, hubo un cambio también paradigmático en la Argentina. Logramos echar esa manga de delincuentes y borrachos que estaban en el poder y hubo una especie de insurgencia de la democracia. De hecho, 2 años después estaban condenando a esas horribles juntas. Y eso se sumó al hecho de decir, bueno, listo, podemos, cómo no, vamos adelante. Y para hacerla breve, terminamos golpeando la puerta de la Casa Rosada, que es donde está el poder central de la nación, y tuvimos la osadía de pedir una entrevista con el mismísimo Alfonsín, que era el presidente democrático de ese momento. Claro, no nos contestó él, obviamente. Pero bueno, para hacerla breve, en el año 86 logramos que el tarado que estaba acá